Bueno, disculpa, profe, Sabina ya salió, se le pidió a la producción que venga a hablar porque ya voy a Guaraní y queremos... Es que como ahí en el chat decían, no, verán. Bien, sale. Y Murmure. Bueno, perdón. Eso es como, perdón. Cancelable igual cualquier cosa. Profe, ¿qué tal estar Guaraní, Sabina? Y para empezar está bien. Siempre hay un punto de partida. Para Para empezar. empezar fue palita, ¿verdad? Maite. Maite, y ya está, y ya aseguró la primera. ¿Vos tenés padrino? ¿Tenés madrina? Areco. ¿Y qué tal el relacionamiento? ¿Y la trabaja Por por ahí acá? te digo. Trabajan por acá porque... Por ahí te Sí, muy buenos son conmigo. pero te ves todavía. Son 40 tuyos. Les vi hace poco en una cena de cumpleaños. No, cumpleaños de mi tío y también en honor a mi abuelo también. ¿Por qué vos tenés padrino? Tengo. ¿Y qué tal? Y ahora que le mando un saludo a mi tío... Viste, a esa relación. Es madrina. No, la verdad que mi madrina murió. Mi madrina murió, ¿viste la de nacimiento, digo? La de nacimiento. Claro, Agua de socorro. Eso digo. Ese murió mi tía, no puedo de esa le extraño un montón. Y mi otro tío, no. Pero solamente dos padrinos. Sí. Porque para la No, después de confirmación, tuve confirmación, ¿a quién le pedí pase? Que es mi padre. A tío Martín, bueno, tío Martín. Bueno, un saludo para Darío Mongelos y Noemí Velasco, que son mis padrinos. Muchísimas gracias. Hasta SEA pues se ponía todavía, no sé si te ponía. ¿Qué cosa? SEA. Pedí la bendición. Ustedes no saben lo que es SEA. No sé. Ponele SEA. Sí. Así es, ponele sea. Ay, ya sé. ¿Qué es? A mí no me llamaban así. Así. Claro. Eso hacen los padrinos. Una brocha. Sí. Yo le pedí la bendición así como era la costumbre. Ajá. Pedí la papada. ¿Cómo le decía? Sí, le decía. Ya Paíno, Maína. Maíno y Maína. Vaino. Paíno. No, Marina y Paino. Maína la mujer, ¿verdad? Penetró mucho entonces la religión en la cultura. Sí, hasta no hace mucho, ¿verdad? Para ver, pueblo muy tradicional en materia de religión, sobre todo catolicismo. Claro. Y en estos tiempos, ¿verdad? Muchas de esas prácticas de alguna manera quedaron prácticamente relegadas, algunas ya olvidadas. Pero esto de pedir la bendición no tener país de Maína todavía vamos a encontrar muchísimos lugares. No, claro. Mucho. Entonces no cambió nada la relación, porque viste, siempre hacen chiste de tu padrino, tipo aparece solamente para bautizarte y después ya desaparece. Nunca más. En Navidad para darte regalos. Es increíble, pero en muchos casos los latinos pasan en el sentido exacto de la palabra a reemplazar al padre y a la madre de familia que por algún motivo no pueden criar a un hijo en la isla que hizo, o fue padrino, imagínate. Ay, qué fuerte, boludo. Sí, se han dado muchos casos de esa clase de... Durísimo. Pero, repito, forma parte de una realidad que identifica al padrino con la figura es como un papá. El padre suplente. Claro, el padre suplente, directamente. Por eso es que normalmente cuando se tenía que elegir, se buscaba una persona que reúna las condiciones de un padre, una madre, Claro, obviamente, sí, también. sin ninguna duda. Porque a veces, ¿qué pasa en el caso que tengan 3 hijos y tienen padre? Claro. Bueno, y tienen. En algunos casos, por ejemplo, se han dado circunstancias donde una sola persona Se hace el cargo. padrino y todo, ¿verdad? Pero otro caso donde el padrino para cada hijo. Pero igual nomás yo también conozco casos de, por ejemplo, que si los abuelos le crían a uno, el otro le crían al otro hermano y son todos. Hablamos de tiempo que las familias eran numerosas, ¿no? Tener mínimamente era 4 o 5 hijos Era normal. Sí, hasta que nosotros era tener 4 o 5 hijos, ¿verdad? Nomás. Y eso, así, en serio. En tiempo de, no olvidemos que el tiempo de la COVID de los 70, las mujeres llegaban a parir hasta 12, 15, 20 hijos, ¿verdad? Y no es una cuestión, digamos, casual, sino que forzado por el acontecimiento. Y de allí viene esa Estaban práctica. repoblando todo. Repoblando. Y lo increíble es cuando vos te vas a otro país, te vas con 3 hijos, son un salvaje. Porque allá rentar tienen un hijo y chao. Y acá sí, capaz que hay familias que todavía mantienen esa tradición de tener muchísimos. No viene el caso de China, donde hasta no hace poco Se se perdió la
Chaco y nosotros prácticamente somos más de 300.000 habitantes. Y no olvidemos de los presidentes padrinos también. Sí, que el otro día comentamos, Sí. que inclusive por haber nacido el séptimo hijo varón, que iba a ser Luisón, tenía que forzadamente el presidente ser el padrino para evitar ese maleficio. El Trotter fue padrino de Muchos probables Luisones. Tenía que ser padrino. para que no sea Luisón. Era la creencia popular. Ya, Pero está ok. bueno, o sea, yo presidente, soy padrino. Sí, bueno. Porque para mí de 7 varones. Con 7 varones de He creído que va a ser ese mitad ahí. Mi país no es el presidente. Ah, con la pareja. No, pero vos decís que sí cuando. O sea, nunca más le ves. Pero los padrinos de nuestro líder son regalones. Algunos. Los míos sí. Pero más que sea regalón, vea que sea un padrino presente. Pero la gente también en algunos casos es porque ya es el tranquilo, da cosas. Entonces también, como decía Boca hace rato, con el texto no hay, que también obviamente se busca una familia que económicamente esté bien, para que el chico, dadas las circunstancias, pueda ir a quedar en una familia donde pueda pasar bien. Cosa que no se dio en todos los casos. Hay, por ejemplo, padrinos, como dijeron ya ustedes, en el principio mismo, en ese momento, hay ese complicado después del nacimiento de agua de socorro, que todavía no es bautismo, es la previa del bautismo. Eso por si llega a ocurrir lo no esperado, ¿verdad? Para eso le quede el caradito de agua. Que quede por lo menos ya con un signo de ser cristiano. Y luego de eso, sí o sí, ese bautismo, esa agua de socorro, tiene que ser confirmada con el bautismo. Y allí hay un padrino, una madrina normalmente. Hoy en día, por ejemplo, muchos casos no es una moda tener 2 padrinos por acá, 2 por allá, y cuanto más padrinos mejor, ¿verdad? Porque, o sea, ahora yo le bauticé a mi hija, eso era como que, tipo, yo decía Sabi y su novio. Y entonces se paran. Y luego elegí nena y nena. Y la pareja los dos, entonces son padres. Ahora, Pero por eso yo no le reconozco a uno de que como mi cuñada me dice, no, pero te elegí a vos como padrino, no necesita a Rocío, no necesita a mí. Pero Claro, no. no. Pero, o sea, yo por eso no quiero que ninguna amiga tenga nada, pero. Pero es uno, vos sos uno, sos padrino, no. Y Entonces, según ella, sí, pero yo creo que no, porque en verdad lo que salió en la foto era mi señora y el otro cuñado de. Ah, Y es lo que es el padrino. ese tiempo. No, ese tipo que hace 3 4 años. bueno, ya no hace tiempo. Pero espera, hay una cosa también que quiero acotar porque acá el profe dijo, ¿verdad? Que sería como que tus segundos padres, ¿verdad? En caso de que no. Incluso los hijos de tus padrinos son tus hermanos espirituales. Así se dice, hermanos espirituales. Pero el hermano espiritual somos todos. Sí, Todos pero- somos hermanos espirituales. Pero en ese caso es como que todo ese vínculo fuerte entre los ahijados y los hijos propios de la familia. La otra cosa que yo lo que dijiste, Pope, que es interesante, en muchos casos siempre. Los vivos son mi hermano espiritual. Siempre tenía que ser casado. Por ejemplo, Cierto. y tenía, si por allí una persona no estaba casada, pero no podía ser padrino. Pero ahora cambió eso. Eso se vieron mucho más. Sí, Sí, porque hay más divorcio que casamiento. Obviamente. Terrible. O sea, esta generación vino a degenerarnos la sociedad. Dice que a Pope, le dije hace rato, a Pope le bautizaron en el río Paraguay, dice. Por Bueno, la cabeza. están esos que hacen doble bautismo, bautista, adventista, y otros, por ejemplo, hacen el bautismo de grandes, y están aquellos que El hacen el príncipe, por doble. ejemplo, se bautizó hace A poco. la serie, por 20 años también. Esa es una práctica directamente vinculada a la religiosidad. Entre los nativos acá, esa práctica no existe porque ellos no tienen esa, digamos, esa conformación social de tener padrinos y madrinas. Directamente viven su papá, mamá, hijo. Pero acá, obviamente, al tener ese impacto europeo, lo que ocurrió con todo esto que normalmente caemos siempre en el tema guaraní, todo se arrojó de guaraní. Y también que en muchos casos, por aquello que se parece al papá, se le llama tubanca, tuba al papá, y hangar es la hangar, de que se le parece, que tiene la Se le dice al padrino, pinta, ¿no? sí, tubanca, y a la mamá se hangar. Y después ya queda una expresión de, digamos, se le dice de acomodación fonética cuando de padrino, paíno, y de madrina, marina, que es más usual. Pero, Parece portugués eso. ¿verdad? Sí. Suena Que vai, Ahí. tiene eso por eso. y justamente a eso me quería también mencionarle como de todo ese tiempo, yo le decía, uno llega a después otra vez en la primera comunión, después otra vez en la confirmación,
Y es otra vez en el casamiento. En los únicos momentos no tenemos padrino, vamos a morir, ¿verdad? De hecho, no. Pero en todos los otros momentos es como que. En los sacramentos decís vos. Sí. Tenemos padrinos distintos, tenés razón. Y claro, yo le cuento yo. Pero para cuando te casas, ¿por qué? Yo tengo padrino de casamiento y no madrina. Todos nomás en la iglesia te piden un padrino y una madrina. Y serían de otras personas, o sea, diferentes, otras personas. En los casos que yo conozco, no digo todos, pero una buena partida son los clubes padres. Claro. Y La eso sí. confirmación y en el casamiento. Y la misma cosa la primera comunión. Por eso que nosotros vamos a encontrar muchísima gente en Paraguay que tiene, digamos, una cantidad de padrinos que otra vez son comunes. Es reiterado, después de la primera comunión, después otra vez la confirmación, después otra vez el casamiento. Y están, lo que dijimos, distintos, diferentes. Pero son prácticas aceptables de tanto tiempo. Yo creo que hoy en realidad la práctica está mermando, ¿verdad? Por aquello de que también en alguna medida se perdió la tradición de esa religiosidad así cerrada, ortodoxa, fuerte. Se perdió un poco, se perdieron cosas, sin embargo la gente igual o sea, utiliza como un ritual el casamiento, no entiende por qué se casa y por eso quizás también es tan frágil que se terminan divorciando. Pero casamiento, conseguir mi iglesia para casarte, todo un tema. Y vos hasta si querés enseñar, acá un tiempo, enseñar para que otra persona no se case al mismo tiempo, o compartirse. Que no nos pasó a nosotros, ¿verdad? O sea, yo con el tema del casamiento, por ejemplo, siempre digo así que no me voy a casar y que no me importa y todo eso, pero me voy a un casamiento y empiezo a llorar. Por la emoción, ¿entendés? Me emociona demasiado, ¿entendés? Que dos personas así pero no puedo. ¿Quién es? Y no sé, me parece muy falso para mí, o sea, prometerle a alguien nada, pero me parece hermoso que realmente y a través de la religión como que de verdad me llena muchísimo así. Y entonces entiendo la importancia de entiendo el peso. De hecho que también, ya que no mencionamos el casamiento religioso, decir que también tenemos testigos y hacer lo mismo que una especie de padrino, ellos están testificando nuestras condiciones y diciendo, yo le apoyo a este y digo que es bueno para que se case con ella y ella con estar ahí. Es como que a lo largo de toda la historia siempre buscamos a terceros que continuamente digan de bueno, malo o este va a servir para tal cosa. Ese vínculo social es muy fuerte. Por eso es que buscamos estos padrinos que prueban también. Cuando llega vamos a mirar la Pascua, probablemente su padrino o su madrina pascual. O si no, los papás te dicen, lo ella es de padrino. Pedirle a tu padrino. Y era mañana pregunta. El tiempo actual es que se lleva bastante padrino, y se entiende dentro de la situación, digamos, de condiciones humildes, modestas en que viven muchas personas, y veces por eso estoy diciendo lo que dijiste de pobre. Se busca una persona que se tenga poder económico. Normalmente el padrino tiene más poder adquisitivo que los padres. O el tiempo, ¿verdad? Yo siento que tiene que ver mucho con que de repente se busca justamente ese sostén, o sea, si el padre va a estar presente, es la persona que le va a despertar, le va a preparar el desayuno y después le va a ayudar a que se cepille los dientes y le va a cargar las cositas en la mochilita, ¿entendés? Pero capaz el padrino es el que después le da 20.000 por el recreo, ¿no? 20.000. Bueno, perdón, digo nomás por el sentido de que... Tiempo, no, lo que pasa es que un productor ejecutivo que da el dinero. No, pero sí que ayude. De donde parte la religión es que es un guía espiritual tuyo. O sea, el padrino está a cargo, pero el papá y mamá te va a proveer todo eso que no sabes. El padrino está como para que sea tu guía espiritual y te encamina hacia el camino de fe. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero es lo que menos se hace, ¿verdad? Porque últimamente muchos usamos todo eso como un ritual y no respetamos. Una vez que vos te metes, nosotros cuando íbamos a hacer el cursillo de matrimonio, había en ese entonces, la gente lo hace medio tarde el cursillo de matrimonio. Entonces utilizan más hace un día. Y un día te vas a hacer, pero hay otro No más tengo ni idea que es el cursillo de matrimonio. y hay un cursillo de matrimonio donde como que una pareja tiene un tiempo que te va haciendo preguntas que te debería hacer en ese proceso, o sea, antes de casar. Por ejemplo, cómo la cuestión económica, los propósitos, qué pasa si Alejandro, por ejemplo, yo le doy el cursillo matrimonial, digo, Alejandro, ¿qué pasa si ella tiene una amiga
amigo, o vos tenés una amiga, una súper amiga, pero a ella no le gusta. Te empiezan a enfrentar con cosas Ya. que Puede pasar ya. muchos no enfrentan y se terminan divorciando por eso. Pero cuando vos hablas antes, vos decís, ok, ya lo conversás, lo arreglás, lo convenís, te peleás, todo lo que tenés que pasar para. Y nosotros decimos entonces hacer el cursillo de 6 semanas. De una vez por semana, porque ahí como que, viste, yo tengo una digestión no lenta, entonces, bueno, poníamos nosotros éramos como pelea por ahí, y conversaciones muy cómodas, pero te va guiando dentro de una base que realmente la religión es como una base moral, ¿verdad? Por supuesto. Y también, ya que mencionaste el tema de cursillo prematrimonial, aquí también siempre van los padrinos. Está la pareja y están los padrinos que también acompañan en el cursillo. En muchos casos probablemente ya solamente la pareja, pero normalmente tienen que ir también los padrinos. Igual va a ocurrir lo mismo. Yo nunca me olvido que los 4 igual, los 4 era buscar todo el iba, padrino y sí. tenía que ir el padrino y la madrina a participar del cursillo, si no, Sí. no había caso. No te daban permiso. Y ahora eso inclusive para eso decimos. Porque por nuestra comodidad, por esta cuestión, se pagan más. Ahí antes de la ceremonia se hace un cursillo express en algunos lugares, ¿verdad? Pasa eso. Pero Y eso es virtud también del concepto de todo lo que estamos hablando. sí y no, pero algo que pienso, de repente digo, de repente necesitas aprender un poquitito de eso para sostener, ¿verdad? Sí. Pero está bien contar con alguien porque sabes que tu hijo puede contar con esa persona. Claro, pero si es de verdad, no si es así por la forma, no, por la foto. Para la por Instagram. foto, claro. A celebrar ese día y chao. Esa Para que un parece. regalo lindo ahí ese día y chao. Como la Dire dice por la cucaracha. Por eso yo creo que los padrinos tienen que ser Ellos- personas con quien vos Están compartas. desesperados. Claro, que dice, creo que no conocía, por eso que la referencia. Pero en tu círculo cercano. Claro, que vos sabés que es una buena persona, y que sabés que en algún momento le va a cuidar a tu hijo como si fuera otra. Claro. Yo también. A eso se trata. ¿Qué dice la gente? Cuenta la leyenda que a poco le encargaron 2 veces la latona durante el agua de socorro, así como que no alcanzó. Teacher, ¿qué significa Yulune? Dice, Pope adoptado, dice, denle más minutos al profe si es posible una hora a la semana. Si todos somos hermanos espirituales, vivimos en un universo paralelo, dice. En pipi, y acá. Profe, ¿qué significa embocallá? Dice. Porque allá Sacudir. sacudir, Sí. Algunos son papás solo de fe, anga, dice. Ya pitaja, you me corregí, profe, dice. ¿Qué es lo que? Ya pitaja, vamos a fumar. Ajá, yo voy a venir. ¿Cómo se bautizó? Ay, yo hice otra cosa. ¿Cómo se bautizó en unos lagos de Ámsterdam? Dice, me cara lo que tiene mucho el Moejara, dicen acá. Sería testigo, dice, padrino de casamiento no tuve, dice. ¿Es muy mipio Moejara? Preguntan acá. Sí, no sé por qué. Casamiento arreglado, teacher. Dice, normalmente se trata de eso. A la hora de elegir padrinos, al menos mi punto de vista fue eso. Elegir uno que le guíe, proteja y eduque. Todo eso si yo no estoy, dice. Casamiento con igual, ¿cómo es? Pregunta. El casamiento con se hace nomás de la San Juan. San Juan, sobre todo, y se simula un casamiento complicado, donde ya la novia está embarazada, el novio tiene otra pareja. Pero con igual es de avergonzado, tipo. Por eso. Pero en el sentido de un todo burlón al matrimonio. Y yo pensaba que era Es por el hecho de buenísimo. que hay personas que agarran y tipo, te ponen en esa situación, o sea, tu compañerito, tu compañerita lo que hacía es. Ese casamiento forzado, ese. Pero yo pensaba que era como por eso, porque el tipo tenés toda vergüenza de tu congénere. Yo ¿Sabes qué me parece? Ahora, con respecto a lo de Yulun, en Paraguay nunca dicen no quiero. Viene algo que haga la puerta, señora, tal cosa y otro día. El sabe eso no. Quiere decir que no, Eso ¿verdad? no, Paraguay nunca te va a decir que no quiero, otro día. O buscar algo que nos tenga para decirle, no tenés ese color rosado, no, tía. Ay, Dice, no se casen chicos, elige la paz, dice, el pueblo tiene pinta algo así de su pareja favorita en el baile, dice. El país no te tiene que llevar a debutar, dice, el cursillo para bautizo también fueron 4 domingos por la mañana, dice. El cursillo es el último momento que tenés para pegar un volantazo, dice. El padrino es el encargado de llevarle al, no sé, al putero, Ay, al no. ahijado, dice.
Profe, ¿qué le recomendás a Pepino Cuevas? Dice, tenés que tener nervios de acero para tanta parafernalia, dice. Ale, gracias a Ani dejaste no sé, está censurado eso. Si no querés hacer ni el cursillo para matrimonios, ¿para qué querés casarte por iglesia entonces? Para figuretear. ¿Para caretear? Para Bueno, caretear. profe, un placer tenerte como siempre. Esperemos realmente, así como pidió uno, tenerte una a la semana al menos. Así que muchísimas gracias. Profe, ¿dónde enseñas rápido nomás? Para saber. Bueno, yo no sé. Pero clase de qué dan. Yo doy sociología, antropología, metodología de la investigación, ciencias sociales. Porque la UMA de la facultad. Qué Que un bueno. saludo a mi alumno. Yo aprendí algo. Bien ahí. No, todos aprendimos algo. Siempre viene el profe. Todavía siempre estará ahí. Nosotros Muchísimas gracias. vamos a hablar de cosas. Hasta mañana. Chao.